En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para esta primera conferencia o meditación daremos algún punto sobre algunos aspectos más generales de lo que es esa vocación a imitar la perfección de los apóstoles, del tiempo de los apóstoles, de la primera iglesia. Porque allí en esa vocación, en la profundización de esa realidad espiritual y sobrenatural, es que encontramos nuestra fuerza. Allí realmente está nuestra fuerza. Como decíamos antes, queremos con la gracia de Dios, a pesar de nuestras pobrezas, queremos vivir como los apóstoles. Para esto nos ayudará el libro de los Hechos. Es interesante notar cómo lo primero que implica para ellos mismos, para los apóstoles, este género de vida que comienza en Pentecostés, que ya había comenzado de alguna manera con el seguimiento de Cristo, sin duda, pero como algo muy específico y especial con el nacimiento de la Iglesia, lo primero que implica para ellos es un cambio total de vida. Como que vemos que hay elementos que precisamente eso, manifiestan una perfección especial. Lo podemos decir desde un punto de vista, por así decir, negativo. Y es que una buena vida de judío observante ya no era suficiente. Es como que se pasa a otro nivel, se está en otro nivel. Ya no era solo creer en Cristo y aceptar su salvación, aceptar su redención, profesar la fe, sino que eso ya no es suficiente. Efectivamente ellos dejan todo, efectivamente comienzan a vivir una vida nueva. El padre Vuela mencionaba 10 puntos en los cuales podemos decir que de alguna manera podemos cifrar estos nuestros deseos de vivir como los apóstoles. Tomaremos en estos puntos, en esta meditación, solo algunos de ellos. Y simplemente será recordarlos, mencionarlos con algún comentario o alguna cita de la Escritura, precisamente, sin mucho más que eso. Esto solo ya es de mucho fruto, ya es muy edificante el simplemente ponernos ante esta realidad, ponernos ante estos aspectos del seguimiento de Cristo según lo vivían los mismos apóstoles. Evidentemente luego cuando comentemos no seguiremos exactamente el mismo orden que encontramos en el texto del Padre Vuela, pero nos será de utilidad. Los 10 puntos son: primero, queremos vivir según la fe apostólica. Segundo, queremos construir una comunidad viva. Tercero, queremos vivir en pobreza. Cuarto, queremos que la Eucaristía sea el centro de la vida comunitaria. Quinto, queremos llevar una vida de oración ardiente. Sexto, queremos vivir con alegría y sencillez las cosas cotidianas. Séptimo, queremos dar claro y valiente testimonio de Jesucristo. Octavo, queremos ser fecundos con fecundidad sobrenatural. Noveno, queremos ser sumamente dóciles al Espíritu Santo.
Y 10, queremos destacarnos en el amor a la Santísima Virgen. Dice él, creo que podemos llamar a estas consideraciones el decálogo de los apóstoles. Queremos ceñirnos a este decálogo para mejor imitarlos. Esto es lo que estaba en los inicios de la fundación de nuestra familia religiosa, este decálogo de los apóstoles. Como dije, iremos tomando algunos puntos en esta primera charla. Tomaremos aquellos que de alguna manera se refieren más a la vocación misma y a la vida espiritual. En la segunda tomaremos de estos puntos los que están más orientados a la vida fraterna en común. Y en la tercera, al testimonio y a la vida apostólica, podemos decir. Primero, en cuanto a los fundamentos, a la vocación misma, a nuestro ser en la Iglesia. Como dije, mencionaré algún punto con algunos textos y así iremos pasando. Primero, queremos vivir según la fe apostólica. El libro de los Hechos dice en el capítulo 2, nosotros queremos seguir sus huellas, perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles. Tenían y vivían de la fe todos los que creían. Otra vez en el capítulo 4 dice, la muchedumbre de los que habían creído. Esa fe es el primer paso, pero es la fe en la Iglesia. Dice el Padre Huela, imitando a nuestros hermanos de la primera generación cristiana, es nuestro anhelo no apartarnos jamás de la única y verdadera Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo, sobre la roca inconmovible de Pedro, porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Capítulo 16 de San Mateo, como sabemos. Solo la Iglesia tiene las promesas de indefectibilidad e infalibilidad. Queremos perseverar en ella hasta la muerte, con la gracia de Dios, porque no es la carne ni la sangre quien nos enseña esto. En ella, en la Iglesia, en la que tiene el Papa, obispo de Roma, como cabeza visible, como principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, así también de los obispos, como la misma Iglesia que es también la Iglesia de la multitud de los fieles unidos. Y también la Iglesia que tiene a los obispos como principio y fundamento visible de la unidad de sus iglesias particulares. Queremos vivir y vivir con Pedro y bajo Pedro. Necesitamos y queremos formarnos en esto, examinarnos también, ya que ellos, la primera comunidad, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, perseveraban recibiéndola, perseveraban escuchando, aprendiendo, pero también perseveraban en esa enseñanza, en esa doctrina, en esa doctrina, en esa enseñanza, en el sentido que no la cambiaban. No pretendían, no tenían ese prurito que tantas veces aparece en la historia de la Iglesia, de ser la última novedad en la historia que se atreve a cambiar incluso la doctrina de la Iglesia. No. Perseverar quiere decir recibirla, aceptarla, defenderla, mantenerla, ser fieles a ella. El punto 4, como decíamos, no será en orden. El punto 4 decía, queremos que la Eucaristía sea el centro de la vida comunitaria. El libro de los Hechos dice, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en esa enseñanza y perseveraban en la fracción del pan. Dice que partían el pan en las casas, esa la fracción era el primer nombre que tiene el misterio y la celebración de la Eucaristía. Es muy importante asumir esto, es muy importante entenderlo para nuestras comunidades, para nuestra vida personal, evidentemente. Reflexionemos en cómo hubo un tiempo en la Iglesia, precisamente este tiempo, que describe el libro de los Hechos, en que no existía el Nuevo Testamento. No existían las Sagradas Escrituras
del Nuevo Testamento, todavía no había sido escrito. Pero nunca hubo un tiempo sin Eucaristía. Jamás en la Iglesia hubo un tiempo sin la Sagrada Eucaristía, sin el sacrificio eucarístico. Entonces, fundar una comunidad cristiana en la percepción, en la fe de los apóstoles y en la praxis de los apóstoles, significaba establecer la Eucaristía, establecer obispos para la Eucaristía. Así ha de ser también para nosotros. Nuestra vida está en torno a ella, a este misterio. Y queremos fundar nuestras comunidades, en cuanto comunidades en esta vida eucarística. Tenemos distintos modos luego de expresar, evidentemente, en primerísimo, excelente lugar, la celebración y la participación en la Santa Misa, en el sacrificio eucarístico. En segundo lugar, estrechamente ligado a ello, la adoración al Santísimo Sacramento, que es todo lo que hace a la oración mental, pero hecho adoración del Santísimo Sacramento. Y como por eso es que nuestro derecho propio pide o nos mueve a que esto sea en cuanto posible, también de manera comunitaria. Todo esto, el tipo de vida eucarística, en última instancia, como todas las otras cosas determinantes de nuestra vida espiritual, dependerá de nosotros. Se ha dicho, y se dice incluso en algún capítulo, que la gente reconoce, por gracia de Dios, a la gran mayoría de nuestros sacerdotes, dice, de nuestros religiosos, por el modo de celebrar y de participar en la celebración de la Santa Misa. Pero ¿qué es lo especial? ¿Qué tiene de especial? Y es lo que hemos recibido desde el principio. Es lo que hemos recibido de nuestro fundador. Es que es simplemente esa certeza de cuando estamos celebrando la misa, de cuando estamos participando de ella, estamos tratando con realidades divinas que envuelve, que son también personas con las cuales tratamos. Estamos tratando con Jesucristo presente en el sacramento, con el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces es por eso que eso se ha de expresar espontáneamente, sí, en nuestro modo de participar y de celebrar. El número 5 decía, queremos llevar una vida de oración ardiente. Porque los apóstoles perseveraban en la oración. Diariamente acudían unánimes al templo. Vivían alabando a Dios. Son todas expresiones del capítulo 2 de los Hechos. Perseverar en la oración, en la fracción del pan, en la Eucaristía, pero también en otros tipos de oración. Acudían diariamente al templo, alabando a Dios. Queremos ser hombres y mujeres, todos los religiosos de nuestra familia religiosa, de oración, caudalosos de espíritu. Ese caudal de espíritu solo puede provenir de una vida de oración intensa. Y lo sabemos, es de experiencia que sucede en la vida de los religiosos, sucede en la vida de los cristianos también. Lo que aquel pianista decía de su práctica. Él decía, un día que no practico lo noto yo, 2 días que no practico lo notan los críticos, pero 3 días que no practico lo nota el público. O sea, quiero decir, siempre se termina notando, aquí no es que se note o no se note, no se trata de eso, pero se trata de que evidentemente si nuestra vida de oración decae, si nuestra fidelidad y perseverancia al tiempo de oración se va perdiendo, terminará teniendo consecuencias en nuestra vida espiritual, sin duda. Y no estamos hablando, como decíamos, de que se note o no se note, sino de la vida misma del espíritu, del alma, y ligado a ello también, tantísimas veces, de la perseverancia en la vocación.
queremos y pedimos tener una vida seria de oración. Vida seria de oración. Esto se va a manifestar en tantas cosas, se va a manifestar en el tiempo que se le dedica. Santa Teresa de Jesús, después de varios años de vida religiosa, después de haber recibido muchas gracias, y gracias muy singulares, gracias de curaciones, gracias de manifestaciones de la bondad de Dios y de conocer. Después de eso comenzó a tener, ella lo cuenta, ¿no?, en el libro de su vida, como decíamos, mucho gusto en estar en el locutorio hablando con visitas. Claro que siempre para bien al inicio y porque era contarles las gracias que había recibido, específicamente era gracias de curación del cuerpo. Y los temas que se hablaban allí, sin ser de pecado, dice, no siempre eran tan santos, sino que comienzan a ser de alguna manera del mundo y hasta mundanos. Eso, solo eso, esa pérdida de tiempo con cosas, quizás no malas, pero mundanas, es lo que la llevó a abandonar la oración mental que había comenzado a practicar años antes. Ella era monja y tiene que ir a su casa, y cuando su padre y otra monja vieja y santa le hacían notar esto, que estaba abandonando la oración mental, ella se excusaba que con la salud, que con las ocupaciones, que no se puede, que es difícil. Y entonces, bueno, su padre enferma y ella va a cuidarlo. Y allí es donde empezó a ver, precisamente viendo la piedad de su padre también, se dio cuenta del lamentable estado de su alma. Se dio cuenta que cómo se había realmente bajado los brazos en tantas cosas. Y fue a ver a un sacerdote quien simplemente la mandó volver a la oración que había dejado. Le dijo, retome eso que usted abandonó. Dice, claro, le costó volver. Y costó volver porque precisamente se pierde ese deseo. Durante un tiempo, dice, fue uno de los más duros periodos de su vida, porque cuando iba a rezar, solo veía lo mediocre que era su vida. Tenía que aguantar la pena de ver, de lo único que podía ver era su mediocridad. Pero bueno, perseverar en eso fue lo que la purificó, fue el camino por el cual finalmente la gracia de Dios venció. Entonces se verá primero en el tiempo que dedicamos a la oración. Se verá en el modo, buscando tener una oración seria. Por más desiertos que haya que pasar, por más dificultades, por más... Sí, no importa, o sea, Dios no puede dejar de bendecir al alma que lo busca sinceramente y que pone los medios para buscarlo. Y que pone los medios para buscarlo precisamente cuando no está. Precisamente cuando todo parece decir que está muy lejos. Ese es el momento de perseverar y de buscar esa seriedad en la vida de oración, cueste lo que cueste. En los motivos para que esta búsqueda de una vida de oración sea búsqueda pura de Dios, con un corazón indiviso, con un corazón puro. Esto requiere mucha pureza de alma, buscarla, examinarla, apartarse de todo lo que la pueda manchar, aunque sea mínimamente. De todo. Y requiere especialmente mucha humildad, porque acercarse a Dios es acercarse al fuego, y el fuego quema, y cuando quema duele. En las intenciones también, una seria vida de oración que también sepa abrirse al misterio de la salvación de todos los hombres. Es decir, por más que cueste la oración, pero asumir una seria vida de oración por nuestra obligación y función de intercesión. No apoyados en los méritos de nuestras obras, sino apoyados en la bondad de Cristo, que sabe tomar lo poco que nosotros somos y hacemos, el poco y nulo valor de nuestra oración, que sabe tomarlo para hacerlo meritorio, para presentarlo al Padre. Entonces, ampliar nuestra oración para pedir por nosotros mismos todo lo que necesitamos,
pero también por los demás, por la iglesia, por el mundo, por tantas necesidades como hay, por tantos peligros de los que necesitamos vernos libres nosotros y el mundo y la iglesia. O sea, ampliar el horizonte, porque aquí es donde está el fundamento para la fecundidad apostólica. El punto 9 decía, queremos ser sumamente dóciles al Espíritu Santo, como los apóstoles. Lo vemos en el capítulo 2 precisamente, con la venida del Espíritu Santo sobre ellos y María Santísima. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar según el Espíritu les otorgaba expresarse. Esos modos que tiene el Espíritu de expresarse por medio nuestros, de expresarse por medio de nuestras palabras, pero también de nuestras obras. En rigor, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es un maravilloso testimonio de la acción del Espíritu Santo y de la docilidad de los primeros miembros de la Iglesia, de los apóstoles mismos. Esto es una llamada para nosotros, es una llamada a examinar y a profundizar en el discernimiento de los espíritus. Para ser fieles al Espíritu Santo hay que discernirlo, hay que saber reconocer cuándo y qué es lo que viene de Él. Es para descubrir precisamente, pero para eso tenemos que también reconocer los otros espíritus que nos mueven o pueden movernos. Y este discernimiento que aprendemos de los santos, del cual tenemos una escuela magnífica en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero no solo. Este discernimiento tendría que ser parte de nuestra vida espiritual como algo diario, Entonces, no solo examinar nuestros actos, que es también evidentemente necesario, porque en ellos se manifiestan nuestros amores y nuestra voluntad. En ellos se manifiesta el bien o el mal que hay en nuestra vida, evidentemente. Pero también necesitamos ir más a fondo para descubrir, para discernir cuáles son los espíritus que nos mueven. Evidentemente, si una acción es mala y nos tenemos que arrepentir de ella y tenemos que reconocerlo y verla y arrepentirnos y reparar, pero también tenemos que ir hacia atrás y ver dónde está el espíritu que movió esa acción, dónde está la raíz. Para eso es el discernimiento de espíritu. También para reconocer cuándo es el Espíritu Santo quien nos está moviendo, porque entonces son esos espíritus que rondan nuestra alma para moverlo, para producir mociones, como se llama. Los que nos mueven a la acción, pero a veces también simplemente se instalan, por así decirlo, en el alma y sostienen lo que Santo Tomás llamaría nuestras disposiciones. Hoy en día se le llama actitudes, pero bueno, puede ser una palabra un poco confusa, pero aún así tenemos que discernir y reconocer no solo el bien o el mal, la perfección o menos, o la imperfección de nuestras obras, que es absolutamente necesario, sino también tenemos que discernir nuestras disposiciones. Aceptémoslo por ahora, si se entiende bien, nuestras actitudes. Porque podría ser que por gracia de Dios o por algún otro motivo incluso, no caemos en grandes cosas y pecados o no hacemos cosas malas, no se hace nada malo, pero el alma está en alguna mala disposición con respecto a algo. Está en una mala posición, eso es la disposición. Tiene una mala actitud. ¿Cuántas veces sucede que hay una mala actitud con respecto a tantas cosas? Con respecto a elementos de la vida espiritual, con respecto a gracias, con respecto a medios, con respecto a las personas. Hay mala actitud con respecto a los superiores, con respecto a los otros religiosos. Sí, no se hacen cosas malas, pero hay un mal espíritu ahí. Eso, precisamente, que
no solo es un mal espíritu que ronda, sino que ha producido una disposición. Y esa persona tiene una disposición que no es una disposición producida por el Espíritu Santo, sino todo lo contrario. Es una disposición producida por algún mal espíritu o por el espíritu propio o por el espíritu mundano. Y hay que saber reconocer cómo rondan el alma, pero el peligro es eso, es cuando de alguna manera, en algún aspecto, aunque sea en algo muy particular o con respecto solo a una persona, con respecto a esas disposiciones que no vienen del Espíritu Santo, anidan en el alma. Entonces, por eso es tan necesario ese discernimiento. Y el libro de los Hechos y las cartas de San Pablo están llenos de esto. Están llenos de esto, de no solo marcar un nuevo género de vida que se va a manifestar en las acciones, evidentemente, sino también están llenos de ejemplos y también de consejos para discernir los espíritus y distinguirlos. También, aparece y se menciona tantas veces los frutos del mal espíritu. Lo vemos también en las mismas persecuciones que ellos sufren. San Esteban mismo, cuando les dice, vosotros resistís al Espíritu Santo. Cómo se muestra cómo esos males espíritus resisten a la revelación, resisten a la salvación, resisten al misterio de Cristo. Pero hay tantos otros ejemplos en los cuales se ve. En el libro de los Hechos, por ejemplo, la falta de sinceridad y fidelidad con intención torcida de Ananías y su esposa cuando venden ese campo y nos dan todo el dinero, capítulo 5 del libro de los Hechos. Y San Pedro les dice, con que os pusisteis de acuerdo entre vosotros para tentar al Espíritu del Señor. Pues mira, están llegando a tu puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te enterrarán también a ti. O el otro caso, el de Simón el Mago, ¿no? Cómo quería obtener los frutos del Espíritu sin tener la santidad que requieren y la humildad que reconoce que es solo el Espíritu quien decide a quién los da y cómo, porque son para el bien común. Y San Pedro le dijo, el capítulo 8 de los Hechos, tu plata y tú a la perdición, por haber pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. No tienes arte y parte, ni parte en este asunto, porque tu corazón no es recto en la presencia de Dios. Y así como se ven en casos, ¿no? Esa acción de los malos espíritus, también hay tantas expresiones, tantos modos en los Hechos, en San Pablo, de esa acción del Espíritu Santo. ¿No? La carta a los Gálatas, capítulo 5. Si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero menciona las obras del mal espíritu aquí, y muy fuertemente dice, son de sobra conocidas las obras de la carne, a saber, lujuria, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, animosidades, rivalidades, partidos, sectas, divisiones, envidias. Como decíamos antes, a veces no hay pecados graves, pero están estas raíces, están estas disposiciones, están estos espíritus habitando en el alma. Envidias, borracheras y orgías y otras cosas semejantes, acerca de las cuales os prevengo, como ya lo hice antes, para que sepáis que los que las practican no heredarán el reino de Dios. Pero así como decíamos, también están expresados de mil maneras los frutos del buen espíritu, del Espíritu Santo. En el capítulo 9 de los Hechos dice, la iglesia, mientras tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, se edificaba y caminaba en el temor del Señor y crecía con la consolación del Espíritu Santo. La carta a los Romanos, capítulo 8.
Los que viven según la carne anhelan las cosas de la carne. Los que viven según el Espíritu, las del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo produce ese anhelo por las cosas del Espíritu. Anhelo por las cosas espirituales, anhelo por las cosas de Dios. El también conocido capítulo 8, el texto del capítulo 8 de los Romanos, a los romanos. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos qué debemos pedir cuando oramos. Sin embargo, el Espíritu mismo intercede con gemidos inefables, intraducibles en palabras. La carta a los Gálatas también, ¿no? Capítulo 5. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley. No hay ley. Por no mencionar del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, es todo un tratado de neumatología, podemos decir, de los frutos y de las acciones del Espíritu, de los carismas, de los ministerios que el Espíritu mismo establece. Pero eso mismo también, vivir según el Espíritu es vivir según esa diversidad de dones, con un solo Espíritu, animando y moviendo. Bueno, no nos alargamos más en esto, quiero decir, cada uno podría seguir descubriendo estas notas, estos frutos del Espíritu en la Escritura y, por qué no, con la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Finalmente, menciono el punto 10 de los que mencionaba el Padre. Queremos destacarnos en el amor a la Virgen. El libro de los Hechos dice: todos ellos, los apóstoles, perseveraban en la oración con María, la Madre de Jesús. Es una realidad, su presencia es una realidad esencial a la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles, desde el día 1. Menciono simplemente, esto es algo que quedaría, digo que toda nuestra vida podemos meditar en ello, en la presencia de María Santísima. Lo vivimos, lo expresamos, lo queremos vivir más profundamente por medio de nuestro cuarto voto de esclavitud mariana. Pero miremos, simplemente menciono 2 textos de San Juan Pablo II, padre de nuestra familia religiosa, entre tantísimos textos que él también tiene, ¿no? Pero él, por ejemplo, en una audiencia en el año 1989, dice, toda la vida de fe de María Santísima, su vida de caridad, de perfecta unión con Cristo, desde aquella hora de Pentecostés quedó unida al camino de la Iglesia. O sea, el camino de María y el camino de la Iglesia se unen. Dice, la comunidad apostólica tenía necesidad de su presencia. Tenía necesidad de su presencia, como nosotros. Y de aquella perseverancia en la oración en compañía de ella, la Madre del Señor. Se puede decir que en aquella oración en compañía de María se trasluce su particular mediación, nacida de la plenitud de los dones del Espíritu Santo. No nació de ningún deseo ni ninguna ocurrencia de María Santísima esa mediación. ¿Se le ocurrió? No. Nació, dice San Juan Pablo II, de la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Como su mística esposa, la mística esposa del Espíritu, María imploraba su venida a la Iglesia, nacida del costado de Cristo atravesado en la cruz, y ahora a punto de manifestarse al mundo. Y luego en otra, en el 1997, él va a decir, por tanto, va más adelante en esto mismo que estamos diciendo. Es como que saca más consecuencias. Dice, por tanto, Pentecostés es fruto también de la incesante oración de la Virgen. Una oración que el Paráclito acoge
con favor singular, porque es expresión del amor materno de ella hacia los discípulos del Señor. Es oración de madre pidiendo para sus hijos el Espíritu Santo. Es muy fuerte esta expresión de San Juan Pablo II. Dice, iluminada y guiada por el Espíritu, ejerció una profunda influencia en la comunidad de los discípulos del Señor. Todo esto es parte de nuestro camino. Esto está en las raíces de nuestra existencia en la Iglesia, de nuestra vocación, de nuestro carisma. Poder vivirlo más profundamente es la gracia que pedimos por intercesión de María Santísima. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.